Buenos días compañeros y compañeras y maestro. El día de hoy venimos a exponer y hablarles un poco sobre la cultura griega y el impacto que tuvo en nuestra lengua actualmente. Mi equipo está conformado por Janet Medina, Gladys Luciano, Villa González y José Gutiérrez. Espero sea de su agrado. La antigua Grecia se localizaba en la zona oriental del Mediterráneo y fue el resultado de la fusión de distintos pueblos que vivieron en el sur de la península balcánica, las costas de Asia Menor y las islas del mar Egeo. Todos ellos compartieron una misma lengua, religión, cultura y territorio al que llamaron Helade. Su origen se remonta al tercer milenio antes de Cristo, cuando se asentaron y crecieron allí unos pueblos que alcanzaron un gran desarrollo debido al comercio marítimo y que se organizaron en ciudades-estados independientes llamados polis. Grecia, una de la cultura, se encuentra situada al sur de los Balcanes. Los griegos vivieron muchos años en las llanuras que en la actualidad son parte de Ucrania y Rusia. Se dedicaban a la ganadería y su cultura era simple. Sabían fabricar herramientas y armas de bronce. Desde esa región partieron numerosas migraciones de tribus hacia el mar Mediterráneo. Llegaron a una región llamada Helade y ahí se asentaron. Esta es la razón por la que los griegos se autonombran helenos y su civilización es llamada helénica. La religión de los griegos se distinguió por las tendencias humanas. Primero adoraban a los animales y a las plantas, más tarde a los fenómenos naturales. Les dieron forma humana. Esta religión se llamaba antropomórfica. En la mitología se relata la vida de los dioses y los héroes. Tenían dioses mayores y dioses menores. Entre los dioses mayores tenemos a Zeus. Vivía en el Olimpo, dios del cielo y señor de todos los dioses. Apolo, protector de la música y la poesía, y otros más que completaban la familia divina. En la antigua cultura griega, la gastronomía siempre tuvo una especial importancia, hasta el punto de que la enseñanza de los jóvenes, en la que se incluían disciplinas como la filosofía, la astrología, geometría, medicina, etc., junto con otras ciencias y artes, recibían también enseñanzas de cocina que los formadores consideraban al mismo nivel que las impartidas, por ejemplo, en relación a la poesía. La lengua griega y el impacto que tuvo esta en nuestro idioma actual. Orígenes. La prehistoria de la lengua griega ha avanzado sobre todo debido a las teorías del indoeuropeo desarrolladas desde mediados del siglo XIX. El griego, al igual que las lenguas del grupo indoario y armenio, deriva lingüísticamente de los dialectos hablados por pueblos que probablemente se desplazaron a mediados del cuarto milenio antes de nuestra era, desde las estepas del norte del Mar Negro al valle bajo del río Danubio. Desde esta región, los hablantes de protohelénico se desplazaron en dirección al sur, hacia la península balcánica. La historia de la lengua griega suele dividirse en varios periodos, caracterizados por factores políticos y lingüísticos. Estos son: el griego micénico. Fue la lengua de la civilización micénica a partir del siglo XVI a.C. El griego clásico o antiguo, conocido en todo el Imperio Romano, era el idioma del periodo clásico de la civilización griega. El griego clásico cayó en desuso en Europa occidental durante la Edad Media, pero siguió usándose en el Imperio Bizantino y se reintrodujo en el resto de Europa con la caída de Constantinopla y la migración griega a Italia. El griego común o koiné, una fusión de varios dialectos griegos con el dialecto de Atenas, fue el dialecto griego común, que se convirtió en una de las primeras lenguas francas del mundo. El griego medieval, o bizantino, era la lengua literaria del Imperio Bizantino, que se utilizó hasta su caída en el siglo XV después de Cristo. Y el último, el griego moderno, es el que se desarrolló a partir del griego koiné, y es el que se habla hoy en día. Los primeros testimonios. Los testimonios más antiguos de la lengua griega los encontramos en las tablillas micénicas, redactadas en el silabario denominado Lineal B. Se trata de tablillas de arcilla cocinadas fortuitamente en los incendios de los palacios de Cenoso, Pilo, etc.
que nos han conservado las primeras palabras y frases escritas de la lengua griega. En torno al año 1200 a.C., se dio en Grecia una serie de conflictos bélicos a manos de invasores que venían del norte. Se quemaron los palacios, se perdió esa escritura silabaria que se había usado para la administración, y durante al menos 400 años no tenemos registro alguno de ningún tipo. Uno de los pueblos invasores fue el de los dorios, que vino desde el norte por la parte continental de Grecia y se instaló en la región del Peloponeso. Fue a partir de la invasión doria cuando el griego comenzó a fragmentarse en dialectos que, si bien eran mutuamente inteligibles, se distinguían claramente. Esta fragmentación tiene su base en la geografía y la historia de los diversos pueblos de la Grecia antigua. Fundamentalmente se distinguen 4 grandes grupos dialectales: el jónico ático, el eolio, el arcadio chipriota y el dorio, en un sentido amplio. Además, se afirma con frecuencia que los cambios históricos han sido relativamente pequeños en comparación con otras lenguas. Según Margaret Alexiou, el griego homérico es probablemente más cercano al demótico que el inglés del siglo VI al inglés oral actual. La percepción de continuidad histórica se ve también reforzada por el hecho de que el griego se ha dividido muy poco en varias lenguas hijas, como ocurrió con el latín. Junto con el griego moderno estándar, las otras variedades derivadas del griego son el griego póntico, el saconio del Peloponeso oriental, el griego y el grecánico de la Italia meridional. Pero el conocimiento de la lengua griega resulta mucho más importante aún por otra razón, la de su lugar en la historia, como punto de partida de la cultura occidental. En Grecia encontramos las raíces de nuestro modo de pensar y expresar el mundo, y muchos de los logros iniciales decisivos del rumbo de la cultura europea se expresaron y pensaron por primera vez en palabras y conceptos griegos. La aurora del pensamiento occidental se dio en Grecia hace más de 2500 años. En Grecia nacieron los géneros literarios. Para concluir, podemos decir que aplicar un trabajo constante en el idioma, ya que el latín y el griego nos ha permitido mejorar los conocimientos de gramática, de tal manera que la ortografía de una palabra depende de las inclinaciones y no está de más inclinarse por la cultura griega,